este papelón. Ya estamos grabando, lo del papelón también. Bueno. Vamos a compartir. Bueno. Largamos. Objetivo, más o menos, ponele. Yo voy a hacer de cuenta que después de lo que les cuente hoy, ya pueden terminar la práctica 3. Y ya la próxima, empezamos a pensar en la 4, que todavía no existe, pero existirá pronto. Bueno. Igual eso es como un decir, como que hay cosas que yo creo que ya podrían terminarlas sin escuchar las pavadas que les voy a decir hoy, pero bueno. Arranco con un ejercicio de lo más simpático. Dice así. Cualquier cuerpo, no le pido nada. F irreducible. Su cuerpo de descomposición sobre K. Y algo más. Vamos a intercalar un cuerpo K, perdón, un cuerpo F entre K y E. Bueno, obviamente con F otro cuerpo. Tengo F sobre K, E, su cuerpo de descomposición, y le meto en el medio una subextensión. Y tal que, cosa que no es gratuita, sino que hay que pedirla, es normal. Sí, recuerden, ¿no? Que no es gratuito eso, que la extensión grande sea normal, no implica que la extensión de abajo sea normal. Entonces, ahora termino el enunciado, pero vayamos visualizando la situación. E es el cuerpo de descomposición de F. Con lo cual, F se factoriza del todo en E. Mientras que F en K es irreducible. Bueno, yo tengo un cuerpo intermedio, donde ahí puede pasar justamente la situación intermedia. No necesariamente va a ser irreducible, ni se va a factorizar del todo. Así que voy a suponer que se factoriza como producto de 2 en F. Así que F es F1 por F2 con F1 y F2 en F de X. Y supongamos los irreducibles. Obviamente donde viven en F de X. Así que el tipo se factoriza como producto de dos irreducibles en el cuerpo intermedio F. Bueno, lo que vamos a probar es que no puede ocurrir cualquier cosa con esa factorización, sino que tienen una cierta simetría, regularidad, o cual sea la palabra que más nos guste, en el sentido de que tienen obligatoriamente el mismo grado. Bueno, todo eso es el enunciado. No, acá no es. Están pasando los bomberos cerca, pero
Que yo sepa, acá no se está aprendiendo por nada, no sé. Me enteraré en algún momento. Bueno, demostramos esto, que está bueno porque usa cosas interesantes. Y no sé, y es bastante... No sé si es natural el resultado. Che, ¿por qué no baja esto? Ah, porque no tiene... Ahí está. Bueno, demostración. Yo digo, dibujémoslo así. Bueno, o antes de dibujarlo así, ya propongo lo siguiente. Quiero ver que F1 y F2 son irreducibles. Ah, voy a agregar algo, perdón, porque me olvidé de decirlo. Que al menos tengan grado 1, ambos. No tiene ninguna gracia si tuvieran grado 0, ¿no? Como que la aclaración es medio sin sentido, pero no importa. Entonces, F se factoriza como por dos cosas de grado positivo. Bueno, ya sí dije irreducibles. Lo aclaro por las dudas, pero bueno, por definición, ¿no? Se asume eso. Y queremos comparar F1 con F2. Bueno, uno podría decir, no sé por dónde, con qué tirarle a esto, no sé con qué arrancar. Yo le tiro una pista, ponerle una pauta, digo, bueno, está bien, los vamos a comparar. Yo digo, F se factoriza en E linealmente, del todo, ¿no? Y F1, F2 no es otra cosa que una manera de agrupar las raíces de F en un grupito y en otro grupito. Los factores de la pinta X menos alfa I por un lado y por otro. Bueno, yo digo, tomemos una raíz de cada uno. Y esa va a ser la manera de empezar a vincularlos. Entonces yo digo, sean alfa y beta raíces de F1 y F2 respectivamente. ¿Dónde viven alfa y beta? Bueno, justamente una raíz de F1 es raíz de F y de F2 también. O sea, estoy tomando elementos que están en el cuerpo de descomposición de F sobre K. F minúscula sobre K. Bueno, tomo alfa, raíz de F1, beta, raíz de F2. Bueno, permítanme hacer este dibujo. Y acá arriba, no voy a poner E de alfa, porque no, F de alfa, mejor dicho, no lo voy a necesitar. Directamente pongo E, que contiene a todo el mundo. No estoy diciendo que E sea el compuesto de estos dos, sino que esto es un diagrama de extensiones. Y si yo tengo alfa y beta, que son raíces respectivamente de F1 y F2, en particular son raíces ambos del polinomio F. Bueno, ¿qué puedo decir cuando tengo dos raíces del mismo polinomio irreducible? Una frase que involucre a la palabra sigma o a la palabra morfismo. Voy a pedir ahorcado. Es que son muchas las palabras que estoy Hay una esperando. extensión que manda una en otra. ¿Una qué? Una extensión o subextensión. ¿Una qué? ¿Extensión? O... ¿Una qué? Hay un morfismo. Hay un morfismo. Ok. Sea sigma. El Un morfismo que va de K de alfa en K de beta, K-morfismo, que es morfismo porque alfa y beta son raíces del mismo polinomio minimal, que es F, porque es irreducible y anula a ambos.
Bueno, acá yo voy a usar algo que es un resultado muy teórico, que es raro que uno lo use en ejercicios así concretos, pero acá está bueno porque lo usamos. La onda es que yo quiero hacer cosas en F, y como que estoy ahora jugando en K de alfa, que no tiene en principio mucho que ver con F, mayúscula. Qué mal haberlo llamado F, ¿no? Tengo que aclarar si es mayúscula o minúscula. Pero voy a hacer algo para este sigma que sale de K de alfa, tratar de patearlo para F, mayúscula. ¿Qué puedo hacer con un sigma que sale de K de alfa? Si de alguna forma lo quiero mirar, quiero ver qué hace en F. Uno diría, no tiene sentido la pregunta, pero yo digo, sí, si le buscamos el sentido lo tiene. Quiero ver cómo patear sigma hacia F. ¿Qué puedo hacer? Ahí sí no va lo que dijo recién. Ahora, vos lo podés extender a E, ¿no? Claro, vamos a pasar por E. Yo digo, este resultado que es repotente dice que si tengo una extensión así algebraica, este sigma se puede extender a salir desde E. ¿Sí? Bueno, y esto es realmente así, esto es recontra algebraica. Bueno, entonces tenemos que sigma se extiende a alguien llamado sigma barra, que en principio uno diría, bueno, cae en K clausura, pero puedo decir algo más preciso, ¿no? Puedo poner algo más chico acá. ¿Qué puedo poner? En E, porque es el cuerpo de descomposición. Y sí, No. KN. Y el argumento que le gusta a Teresa es una extensión normal, Normal. así que los K-morfismos son endomorfismos, ¿sí? Y terminan siendo automorfismos. Bueno, hemos extendido sigma a E, y ahora yo digo, llegar a F, ahora sí es bastante natural y barato, porque F está metido en E. Así que yo lo que voy a hacer es restringirlo a F. Sigma barra, uy, qué feo ese sigma, restringido a F, va a ser un K-morfismo. ¿Y a dónde cae? Bueno, seguro si pongo E, está bien, pero yo digo, puedo ser más preciso también de vuelta. Porque si voy hacia arriba y miro mis hipótesis, impusimos que F sobre K también es normal, ¿no? Entonces, esto en realidad también cae dentro de F. Bueno, tenemos todo ahí revoleado sobre la mesa, es cuestión de ordenarlo y vamos a ver que usando este alfa, este beta, que son raíces respectivas de uno y de otro, y el sigma que lleva una en la otra, que lleva alfa en beta, podemos relacionar F1 con F2 de manera bastante fácil, de la siguiente manera. Siempre yo sé que sigma de alfa es igual a beta. Alfa es raíz de F1. Bueno, yo con esa relación voy a lograr dar un polinomio que anule a beta, que bueno, además de F2, yo sé que F2 anula a beta. Bueno, voy a dar otro. Y bueno, hago lo siguiente. ¿Qué pasa si hago sigma del polinomio F1? Y lo evalúo en beta. Bueno, acá usamos estas propiedades tan mononas. Yo siempre la palabra monono lo voy a decir en todas las clases, ¿eh? Ya lo acabo de decir
y probablemente lo repita, beta sigma de alfa, y la propiedad monona dice que sigma de F1, el polinomio sigma de F1 evaluado en sigma de alfa, bueno, lo mismo que decir sigma de F1 de alfa. Acá estoy abusando un poquito, me olvidé de decir. Bueno, acá pondríamos, ¿qué nos cuesta? Sigma barra restringido a F, eso es lo que estoy usando. Ahora estoy viviendo todo en el cuerpo F mayúscula. ¿Está? Y sigma de F1 de alfa es sigma de 0, o sea 0. Bueno, acá también sigma barra restringido a F. Bueno, ¿qué tenemos? Un polinomio que es sigma barra restringido a F de F1 que mata a beta. O sea, recapitulamos. Este polinomio mata a beta. ¿Pero dónde vive este polinomio? Y qué sé yo, ¿dónde cae sigma barra restringido a F? En F. Así que esto es un polinomio en f de x que anula a beta. Bueno, estamos ahí. Faltan 2 renglones. Te hago una pregunta. Por favor. ¿Cómo pasaste de la segunda igualdad? O sea, ¿no teníamos la igualdad que hacer f en sigma de, perdón, en tita de algo es hacer tita de f de algo? Claro, vos tenés en mente esta propiedad que dice, ¿cómo era que me dijiste? F en sigma de alfa es, no, ¿cómo me dijiste? Sigma de f de alfa, F de alfa, sí, eso. sigma de f de alfa, como que conmutan y es f de sigma de alfa. Bueno, yo lo que estoy usando es, de hecho, esto que me estás diciendo vos es un caso particular de lo que yo escribí acá arriba, porque ahí estás pensando en, vamos a escribir en otra hoja porque no tengo lugar, después lo emprolijamos. En esta situación, creo yo, que estás pensando vos. Yo tengo esto y tengo un F abajo. Y tengo alfa arriba. Y tengo sigma de E en K barra, ponele. Entonces, cuando yo hago sigma de F de alfa, ustedes vieron que esto es lo mismo que hacer F de sigma de alfa. ¿Pero por qué es eso? Porque cuando uno hace sigma de F de alfa, si lo escribimos explícitamente, F de alfa es algo así, ¿no? O sea, estamos demostrando esta igualdad. Y la sigma separa la suma, separa productos, se porta re bien, y esto es sigma de AI por sigma de alfa a la I, ¿no? Pero sigma de AI, ¿cuánto vale? Ah, qué boluda, porque estamos en, o sea, te deja fijo K. Está bien. Te deja fijo K sigma. Entonces te queda el mismo polinomio, pero evaluado en sigma de alfa. Yo lo que hice, la propiedad que estoy usando es este último paso no hacerlo, porque me quedo con sigma de ahí. Porque yo ya, en el caso en el que estamos, yo no sé qué onda con los coeficientes del F1 cuando les aplico sigma, ahí sí se pueden mover. Porque los coeficientes de F1 están en F, no están en K. ¿Sí? O sea, en general, si querés, como una suerte de escribirlo bien en general la propiedad, si yo tengo un polinomio que vive arriba, si f estuviera en E, entonces cuando haces sigma de f de alfa, es sigma de f en sigma de alfa. Por esta cuenta, o sea, el sigma se lo aplicas a los coeficientes y al alfa. Pero bueno, ocurre que cuando el polinomio está abajo, hacer sigma de f te queda directamente f. ¿Sí? ¿Estás ahí?
Sí. Está bien, Bueno, gracias. ¿todos de acuerdo? Avísenme si yo les miento, porque eso es habitual, pero no se queden con la duda. Bueno. Entonces, resultó que hay un polinomio que es este coso que anula a beta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es amigo de beta? ¿Quién era beta? Raíz de F2. ¿No? Bueno, yo digo que F2 de hecho es no solo un polinomio que mata a beta, es más que eso. Ese perro no está en mi casa, pero está al lado, que se escucha. Es F2, porque F2 era irreducible. Y Claro, igual yo se lo pregunté quién es divide F2. porque... ¿Es el minimal? Minimal de beta. Yo pregunto quién es F2 y me dice con toda seguridad es F2. Y sí. Pero bueno, es el minimal. Y vos sos Alejandro. Sí. F2 divide a esto. Pues F2 es el minimal de beta sobre F. ¿Por qué? Porque simplemente pedí que fuera irreducible F2. Y mata a beta. Y vive ahí en F. Así que estamos bien. Bueno, yo digo que ya estamos. Porque si un polinomio divide a otro, nada, comparar los grados, que es lo único que a vos te importa. Que el enunciado decía probar que los grados son así o asá. Así que en particular, el grado de F2 es menor o igual que el grado del otro. Acá faltó el palito este. Uy, salió torcido. Va de vuelta. Bueno, pero le hace mucho al grado cuando uno le aplica sigma a un polinomio. Bueno, no le hace nada. Es el grado de F1. Entonces ya estamos. El grado de uno de ellos es menor o igual que el otro por simetría. Punto final. ¿De acuerdo? Nada, está bueno que tuvimos que extender este morfismo, usar normalidad y demás. Bueno, digan para que vea borrar todo esto. ¿Hay una opción que diga limpiar toda la página? No. Podés ir a la página y borrar la página. Eso. Eliminar. Ahí va. Qué bien. Esto tiene un deshacer porque seguro que en algún momento voy a eliminar algo que no corresponde. Ahí arriba, sí, tenés un control Z, tenés la flecha que va para atrás. Control Z. Bueno, cuestión que, listo. Che, no encuentro el puntero, loco. Acá. Y listo. Por simetría. Malísima la frase, pero no importa. Ustedes me entendieron. Bueno, y después hablemos un poco de separabilidad. Ya habló Juan un poco el otro día. Nada, creo que ni vale la pena que escriba el repaso breve de lo que quiere decir que una extensión sea separable. Ya Juan usó cosas. Yo hoy voy a usar alguna cosa que también vieron con Teresa y que está en la práctica, como ejercicio, de hecho, así que ya lo tienen resuelto por ella. Bueno, igual charlémoslo. Una extensión separable o un polinomio separable era eso, simplemente tener raíces simples. Y bueno, nada, que la extensión sea separable quiere decir que
todos los polinomios irreducibles, o, bueno, al revés. Una extensión separable quiere decir que todos los elementos, una extensión separable, quiere decir que sea algebraica y que los elementos de arriba, su minimal, abajo, tiene siempre raíces simples. O sea que todos los minimales son separables. Bueno, y ustedes vieron que característica 0 implica separable. Una extensión sobre un K de característica 0 algebraica automáticamente separable. Y que se porta bien por torres y compuestos, ¿no? Torres. La extensión grande separable, si solo sí lo son las dos chiquitas, y compuestos. Separable acá implica separable acá. Bueno, este ha sido el repaso que no voy a escribir de las primeras propiedades de separabilidad, que ya Juan las usó. Yo quiero hacer foco en la cuestión esta de los morfismos cuando una extensión es separable. Entonces recuerdo la propiedad esta. Bueno, me tenté y voy a ver qué dice el chat. Bueno, ¿quién me mandó a ver? Dios. Bueno, te faltó el featuring en tu frase. Bueno, proposición. Que Dice así. nada te viene bien. Para que no tengas que dibujar la Proposición. sonrisita y el diamantito, decís es una clase distinguida y ya está. ¿Dijimos alguna vez Bueno, lo que es una clase distinguida? pero yo soy un tipo orgulloso y ahora no lo pienso decir. Ok. De bronca. No, no sé si lo dijimos, no sé si Teresa lo dijo, pero sí es verdad, está bueno como para resumirlo, esa propiedad. Ser clase distinguida es eso, que se porte bien por torres y compuestos, ¿no? O solo compuestos, no me acuerdo. Sí, la nuestra es todo lo contrario. Por torres y por la diagonal. Por la Y bueno, diagonal por que compuestos. dibujaste. Sí. No sé. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? No sé. Bueno, dejémoslo. ¿Qué pasa si tengo una extensión separable? Bueno, quedó horrible, vamos a escribirlo de vuelta. Separable. Y finita. Bueno, ¿qué pasa en cuanto al grado de la extensión? Bueno, a la hora de compararlo con los K-morfismos, y bueno, coinciden en cuanto a la cantidad. La cantidad de morfismos, bueno, esta notación a mí me molesta un poco. A veces yo le pongo la K ahí chiquitita, pero habría que ponerla en todos lados, ¿no? E sobre K en K barra sobre K. ¿Falta alguna K? ¿Acá hay que poner K también, Juan? ¿O ya está? Creo que Bueno, cuando Juan se pones puede... la K ahí abajo ya estás asumiendo que son. O sea, cuando pones E sobre K y K barra sobre K, eso dice que son K-morfismos, ¿no? Entonces no pongo ninguna K más. No. No pongo más. Bueno, bueno, y esto va a ser muy útil cuando ya desde la semana que viene nos pongamos a full a caracterizar grupos de Galois, pero por lo pronto usémoslo un poco esto. Voy a decir recordar un par de propiedades. Esta es la primera. Y la segunda dice que... No, vamos a hacerlo así. Total. Ahora que aprendí esto me lo llevo para allá. Ping. Hermoso. Y esto lo borramos. Ahí. Ahí. Ting. Muy bien. Propiedad 1.
dice que el grado de la extensión es la cantidad de K-morfismos. Propiedad 2 dice que si alfa está en E, bueno, el minimal de alfa sobre K es la situación que a uno le gusta, la situación fácil, es recorrer todos los morfismos desde K de alfa, y esas son exactamente las raíces del minimal. O sea, las otras raíces del minimal son las que Teresa llama conjugadas, que son justamente las imágenes por todos los sigmas que salen de K de alfa. Y combinando esta propiedad con una cuentita que ella hace, que aparece como ejercicio de la práctica, así que ya lo tienen resuelto. No lo voy a poner como C, sino que lo puedo directamente poner así, como parte de la B. También esto coincide con, si yo usara todos los morfismos de E, así que estén atentos cuando ven este tipo de expresiones, que la sutileza, entre comillas, de ver el dominio de las sigma es, bueno, importante, porque cambia radicalmente lo que uno está diciendo. Y si uno usa todas las sigmas, en realidad, no sé cuál es la anotación, así que lo pongo en palabras bien rústico. Sobre los sigmas quedan distintos. O sea, uno agarra alfa y le empieza a aplicar sigma. Bueno, quédate con los valores distintos, uno de cada. Si hay repetidos, agarra uno solo. ¿Sí? Y como consecuencia de esto, es fácil combinando estas dos igualdades, ponele, que uno observa que el minimal del que estamos hablando, justamente qué relación, cómo puedo escribir esta relación de esta última igualdad que puse. Bueno, de una manera, es decir, que si tomo todos los morfismos, entonces es como que estoy repitiendo eventualmente raíces, repitiendo valores de sigma. Pero bueno, ¿cuánto se repite cada uno? El grado de la extensión desde E hasta K de alfa. Bueno, esto fue un recuerdo, un repaso. Estas cosas las hizo Teresa. Bueno, está bueno digerirlas un poco con algún ejemplo concreto y no muy complicado. Esa es mi propuesta. Tomemos. Bueno, vayamos. ¿Hay lugar? Sí, un poquito de lugar ahí. La extensión siguiente. Una raíz séptima primitiva de la unidad, si sub 7, y la extensión esa en cuestión. Y yo propongo que consideremos una subextensión que, si les suena parecido a un ejercicio que ustedes han resuelto en alguna práctica anterior, o sea, la 1 o la 2, porque no hay muchas más anteriores. Bueno, mejor, si les suena parecido. Ahora, algunos, si se acuerdan, me dice a qué ejercicio se parece. Donde no era si sub 7 en el ejercicio en cuestión, sino si sub 5. Nada, yo digo, veamos en acción estas propiedades para este caso. Algo así como que el enunciado dice, calcular el minimal de alfa sobre Q. ¿Sí? Yo conozco el minimal de si sub 7 sobre Q, ¿no?
que es el cicloatómico de orden 7. Pero como 7 es primo, es fácil, es 1 más x cuadrado hasta x a la 6. Bueno, ¿qué grado tiene esto? Lo acabo de decir. 6, ¿no? Ping. Bueno, ¿qué grado tiene alfa? Yo no lo veo, ¿eh? Lo miro a ojo y no tengo idea. Lo que te puedo jurar es que divide a 6. Así que es 1, 2, 3, casi digo 4 o 6. Bueno, 1, 2, 3 o 6. Bueno, pero nada, usemos esta propiedad tan copada que dice, situémonos en el ítem B. Y yo digo, tengo esa situación. Tengo una extensión E sobre K. E es Q de 17, K es Q. Y tengo un tipo arriba, llamado alfa. Yo lo dibujé acá en el medio, pero no importa. Es un elemento del cuerpo de arriba. Entonces su minimal, voy a calcularlo vía esta última igualdad, que yo diría es más fácil de hacer porque, ¿qué es más fácil? Ya así de movida, gratuitamente, conocer los morfismos que salen de K de alfa o los que salen de E. Bueno, yo digo que ya hemos trabajado con los morfismos de esta extensión. No le tengo mucho miedo a saber cuáles son los morfismos de la extensión esta de grado 6, que consisten en saber a dónde más I sub 7. A otra de las posibles raíces de su polinomio minimal. Digo, yo diría, hagámoslo con esta expresión, porque con la otra ni siquiera sé cuántos morfismos hay, ni siquiera sé el grado de la extensión de alfa. Perdón que subo y bajo, porque me quedó muy de arriba esto. ¿No? Entonces ni siquiera sé cuántos morfismos salen de Q de alfa. Bueno, mejor, usemos la otra, no necesito saberlo. Usemos morfismos de sobra y usemos esta propiedad que dice que el minimal consistirá en aquel que tenga por raíces a los sigma de alfa que dan distintos. Bueno, hagamos la cuenta. No estoy leyendo el chat, sé que está activo. Bueno, voy a leer el chat. Che, pero decime, ahí leo, no entiendo algo. Perdón, no te quería interrumpir, pero no entiendo por qué en un lado pones que el minimal es la productoria de las funciones que son distintas y en el otro lado... Ah, qué pelotudo, está elevado a algo, no dije nada. Para decirte, pero vos antes habías dicho, ¿eras vos también? Sí. Basta, querete. Bueno, eso, son sigmas que salen de distintos lados, ¿eso era? No, la diferencia con el C, pero tenés el minimal Ah, que elevado. falta la... Ah, está. Clase de autoayuda. Te voy a... Nada, no lo hago. Bueno, sí, ojo, no sé si quedó muy claro que este es el exponente de este minimal, pero por ahí no, pero bueno. Una más y te sancionamos. Acá el único destinatario de la palabra pelotudo, bueno, no voy a decir quién es, pero todos nos imaginamos. Se hizo cargo, solito. Bueno, calculamos esto, nos dejamos de dar vueltas. Tin, tin. Ahí va. Eso porque Tere dijo que era su favorito, ¿viste? Sí, lo tengo La atragantado acá envidia. eso. No lo puedo digerir. Bueno, calculemos, ¿quiénes son los sigmas? Dijimos, los morfismos de, bueno, esto se llama E. Los morfismos de E sobre Q en Q barra sobre Q son sigmas que van desde 1 a 6,
definidos así, sigma i, manda el si sub 7 a si sub 7 a la i, ¿no? Esas son las otras raíces del minimal. Bueno, apliquemos el as a alfa. Tenemos sigma 1 de alfa. Bueno, sigma 1 es la identidad, ¿no? Así que sigma 1 de alfa es alfa. Sigma 2 de alfa. Bueno, sigma siempre va a separar la suma y exponentes, es re fácil, es simplemente si 7 a la 2 más si 7 a la menos 2. Sigma 3 a la 3 a la menos 3. 4 a la 4 más a la menos 4. Supongo que ya alguno tiene algo para decir. A la 5 más a la menos 5 y a la 6 a la menos 6. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Fijarnos, a ojo, a mano, si es fácil, mejor, de estos 6 cosos, bueno, ¿cuántos distintos hay? Bueno, yo digo, no son todos iguales, no son todos distintos, ¿no? 2 y 4 son iguales, ¿no? 2 y 4, no sé, a ver, no, me parece que no. A ver, yo digo, 2 es igual a otro, pero no al cuarto. Los que suman 7 son. Claro, la iguales. posta es, la propiedad es que si 7 a la 7 da 1, esa es la única propiedad que necesitamos. Y yo digo, este es igual a este. Y qué más, estaba pensando a la sexta que daba 1. Ahí va, qué mal, muy bien. Nada de lo que dijiste antes. Y listo, esto es lo mismo, ¿no? Porque si a la 5 es lo mismo que si a la menos 2. O sea, te los cambia el lugar, ¿no? Y lo mismo ocurre con estos dos. Ping, ping. Son iguales. Y también hay otro par que es alfa, que es a la 1 y a la menos 1. Eso es lo mismo que decir a la menos 6 más a la 6. Bueno, hay 3 pares. Conclusión, el minimal es el siguiente. Minimal de alfa sobre Q es, lo ponemos bien explícito, x menos alfa, pero bueno, pongámoslo así que queda lindo, con el valor de alfa. Y hay 2 factores más. Si 7 a la 2 y a la menos 2. Y a ver si entra. No, ni a palos. Por a la 3 a la menos 3. De Yapa, acabamos de conocer el grado de la extensión, pues yo ni lo sabía. Dije, lo vamos a saber el minimal sin saber previamente qué grado tiene que tener. Y bueno, resultó de grado 3, extensiones de grado 3, bueno, eso. Y uno lo puede explicitar, yo no voy a hacer toda la cuenta, pero fíjense que esto debería ser un polinomio con coeficientes racionales, por más que no lo parezca.
y bueno, es mónico, así que son 3 los coeficientes que faltan saber. Pero bueno, voy a hacer el más fácil y les dejo si tienen ganas de calcular los otros. El más fácil es aquel que es el anteúltimo, o el segundo, como lo mires, que es menos la suma de las raíces, ¿no? Pero bueno, es barato sumar las raíces. ¿Qué pasa si sumo las 3 raíces del polinomio? Bueno, yo afirmo Todas las primitivas. que están todas las potencias distintas desde 1 hasta 6, porque menos 2 es 5, y porque menos 1 es 6, y porque menos 3 es 4. Y la suma de todas da, bueno, yo sé que la suma de todas más 1 da 0, así que la suma de todas da menos 1. Bueno, acá iría otra cosa, que es también un número racional, pero si quieren, hagan la cuenta. Y lo mismo acá. Que son otro de los polinomios simétricos elementales, ¿no? Que tanto también le gustan a Teresa esos polinomios. Que ha hablado mucho de ellos y volverá a hablar, de que son las expresiones simétricas en las raíces. Acá es directamente la suma, el último es directamente el producto. Bueno, hay que poner el signo correcto. Y este es la suma de los productos de A2, ¿no? Bueno, esa es una cuenta que habría que hacer. No es difícil, solamente hay que hacerla. Y usar la propiedad de que sí, 7, bueno, la única que sabes es que es raíz del polinomio ese, ¿no? Del ciclo atómico. Bueno, nada, es un recurso simpático de resolver este tipo de ejercicios. Ustedes han resuelto el mismo ejercicio, pero cambiando 7 por 5, y ahí medio como lo que lo hacía a mano, y ya de movida tenían algún recurso para saber que el grado era 2, y entonces era por ahí más barato. Pero bueno, si tenemos toda esta batería de cosas, sale bastante bien. Si tienen ganas, piensen en otro. Calculen el minimal. Uno podría poner cualquier cosa al voleo, lo que pasa es que no cualquiera tiene gracia. En general, si pones cualquier expresión al voleo, que depende de si 7, y es muy probable que todas las raíces den distintas. Si no seguís una mínima regularidad, digo para que tenga gracia y sea una subextensión propia, que no sea igual a la de arriba. Entonces una posibilidad que yo les propongo es esto, calcular el minimal de beta con este beta. Sí más sí cuadrado más sí cuarto. Fijarse, o sea, ni siquiera uno va a saber cuál es el grado, y bueno, es repetir esta cuenta. Bueno, como consecuencia de esta cuestión de los minimales, de esta expresión de los minimales cuando tiene una extensión separable, y de que la cantidad de morfismos es igual a la extensión y bla, bla, otra de las cosas que aparecen en la práctica, creo, ahora dudé. No, sí, me parece que sí. Es que si tenés la suerte, bueno, tengo una extensión separable y finita. Y supongamos que los morfismos son sigma 1, sigma n, que ese numerito n debería coincidir con el grado de la extensión. Entonces, si hay un elemento alfa en E, me está saliendo la letra muy fea y Teresa va a dejar de elogiármela. Bueno, es tal que sigma i de alfa es distinto a sigma j de alfa. Bueno, ejercicio de la práctica, que es muy fácil a partir de las propiedades anteriores. Alfa es lo que se llama un elemento primitivo
de lo que hoy estuvieron hablando mucho, de la extensión. Genera la extensión E sobre K. Y yo solo quería comentarles que cosas que hemos hecho a mano ahora, con esta propiedad, salen de un plumazo. Ese ejercicio del principio de una de la práctica 2, creo, sí, 2, que les pedía que probaran esto. Bueno, notar, yo diría, vuelvan sobre ese ejercicio y aquella cuenta que han hecho a mano acá sale bien fácil. Incluso este, que es bastante molesto y yo lo detesto, y sobre todo cuando me lo consultan, cuando consideran esta extensión, y les pide que calculen el grado de una expresión así. Bueno, ahora sí les propongo que también vuelvan sobre este ejercicio y prueben que este alfa de la derecha es un elemento primitivo, siempre y cuando, obviamente, los lambda sean distintos de 0. Porque ahora sí es barato, simplemente a partir de que uno va a conocer no muy difícilmente los morfismos de la extensión, ponele que ya hiciste el laburo pesado de saber el grado de la extensión. Bueno, entonces ya sabes cuántos morfismos hay, no es difícil saber cuáles son los candidatos a morfismos, y tampoco es difícil ver que este elemento alfa le aplicás los morfismos y le das siempre cosas distintas. Bueno, pero yo no lo voy a hacer, eso es una invitación a que lo hagan, a que vuelvan a pensar en ese ejercicio. Bueno, y ahora algo también simpático, ¿no? Dice así. ¿Recuerdan esto? Un ejercicio de la práctica también. Si tengo un cuerpo. Bueno, ahora que recuerdo, el ejercicio de la práctica está enunciado para K igual Q, pero si uno revisa la demostración no necesitas que sea K igual Q. Y un elemento que viva en K, pero que no sea una potencia pésima, con P', entonces el polinomio x a la p menos a en K de x es irreducible. Ejercicio número n. Bueno, tengo la práctica abierta, así que te lo digo y todo. No, tengo la práctica 3 abierta. Bueno, es el ejercicio, ya que me estoy fijando, me fijo. 17. Pero insisto, está hecho en Q. Pero les va a salir en K también. Bueno, no sé si habrá que pedir características 0, como voy a pedir ahora. Che, Juan, eso yo lo quiero extender a K, pero no me acuerdo. Me parece que sale igual con cualquier K ese ejercicio, ¿no? O hay que pedir características 0. Este que estás escribiendo acá. El que acabo de escribir, sí. Creo que vale en cualquier característica. Ahora deja de pensar un cacho. Bueno, listo, pensá. Te queda ejercicio hasta que termine la clase. Bueno, yo lo que propongo es que lo vamos a generalizar, no con algo que va a ser recontra útil, supongo, pero va a ser divertido, ponele. Bueno, vamos a probar lo siguiente. Igual va a ser medio entre comillas la generalización, porque voy a pedir una cosita que acá no la pido, pero es una pavada, no nos limita casi nada. Ya se van a dar cuenta. Bueno, igual sí, justamente de lo que acabo de hablar con Juan, acá sí voy a pedir características 0. Pero bueno, lo generaliza en el sentido al de la práctica, si querés, porque el de la práctica era directamente K igual Q. Entonces yo digo
agarro acá un cuerpo de característica 0. Y la limitación a la que me refería era la típica, que P no sea 2, porque hay una pequeña cosita con P igual 2, como siempre. Pero bueno, es la única cosa que uno no generaliza. El caso P igual 2, pero es una estupidez el caso P igual 2, ¿no? Es X cuadrado menos A. Ya sabes cuándo es irreducible. Bueno, entonces yo digo, si tengo un F en K de X, vamos a pedirle mónico por comodidad, y pidamos que sea irreducible, tal que f de 0 no me dé algo de K a la P, entonces f de X a la P es irreducible. Y a ver si se ve que hay una suerte de que esto está generalizando lo de arriba. Porque fíjate, pensemos en el enunciado de arriba. Yo voy a decir, llamemos f al polinomio x menos a. Ese inocente polinomio. ¿Sí? Bueno, yo lo que digo es que hay el ejercicio concluye que, que el siguiente polinomio es irreducible, que es x a la p menos a. Pero este polinomio de la derecha es el resultado al de la izquierda haberlo evaluado en x a la p, simplemente. Bueno, ¿y qué tuviste que pedir para que eso ocurra, para que x a la p menos a sea irreducible? Que a no sea una potencia p-ésima. Bueno, si lo mirás con cariño, a es esencialmente f de 0, salvo el signo. Pero como estamos en p distinto de 2, el signo no me preocupa mucho, porque que a sea potencia p-ésima o que menos a sea potencia p-ésima, con p impar es lo mismo, ¿no? ¿Pasó esa frase? Así que yo lo que digo es que estamos generalizando este enunciado de arriba. El enunciado de arriba es para el caso que el polinomio sea x menos a. Y ahora lo voy a hacer para cualquier otro polinomio, con tal que sea irreducible, como obviamente lo era x menos a. Y no mucho más, simplemente mirando su coeficiente, su término independiente, y que no sea una potencia p-ésima. Bueno, Insisto. el de la guía es lo que, como salía, ¿no? Justamente mirabas el término independiente. Claro, que de hecho, bueno, ahora durante la demostración vamos a notar que es realmente una generalización porque casi que lo uso a lo de arriba. Igual, esto es una vendida de humo, si querés, porque no creo que sea útil esto. Es una manera de construir ejemplos de polinomios irreducibles, que ahora ustedes me dirán después, pero de ahí a que sea un resultado que sea muy utilizado, qué sé yo, no creo. Pero está buena la demostración, las técnicas que usa. Bueno, demostremos. Puta, ¿dónde está el coso este? Acabo de hacer una raya y no la veo. A ver, pongo deshacer. Uy. No habré deshecho algo importante, ¿no? Ah, el borrar esto. Ay, Dios. Borramos. Dibujar. Y ahora el puntero me desaparece y no sé dónde carajo está. Acá está. Bueno, demostración.
Bueno, qué sé yo, tiene algunos truquitos la demostración, pero no importa. No. Ustedes son grandes y no es que en el medio de la demostración me van a decir, ¿y a mí cómo se me va a ocurrir eso? Como nos dicen a veces los alumnos, ¿no? Sino que apreciemos la demostración sin pensar cómo fue que a alguien se le ocurrió. Bueno, yo digo esto. Factoricemos f. Empecemos, escribamos algo para tener algo de dónde agarrarnos, qué sé yo. Supongo que las raíces nos van a servir. Así que lo factorizamos en, no sé, una clausura, qué sé yo. No me importa mucho. Bueno, me arrepiento. Por ahí sí me importa, vamos a ser un poquito más sutiles. Lo factorizo con los alfa i en su cuerpo de descomposición. Bueno, yo quiero probar que f de x a la p es irreducible, así que voy a escribir ese polinomio. Bueno, así que en vez de poner x, voy a poner x a la p. Pregunta al pasar, que todavía no lo estoy usando, pero pregunto, ¿los alfas pueden haber repetidos o son todos distintos? Son todos distintos porque la característica es cero y el polinomio es irreducible. Perfecto. Ni más ni menos. Bueno, o sea, estamos en el caso separable, porque característica cero siempre es separable. Bueno, yo lo que digo es, si mirás estos factores que aparecieron acá, te suena a justamente el caso particular de arriba. Son de la pinta x a la p menos algo. Y decís, ah, mira vos, qué simpático. Yo lo que sé hacer es que cuando tengo ese polinomio, en ciertas condiciones, te afirmo que es irreducible. Bueno, si es lo único que sabes hacer, bueno, hace eso, te propongo. Yo digo, mostremos que cada factor de estos es irreducible, pero bueno, enunciémoslo bien, donde tenga sentido el enunciado, porque x a la p menos alfa 1 no vive en k, ¿no? Porque estoy usando alfa 1. Va a haber que agrandar el cuerpo. Bueno, pero agrandémoslo lo menos posible. Yo propongo esto, que veamos que x a la p menos alfa 1, que vive, ¿dónde? Y bueno, por ejemplo acá, en k de alfa 1 de x, es irreducible. En ese lugar donde vive. Bueno, simplemente es usar el caso particular, que no pide ninguna hipótesis. Simplemente, para que sea irreducible, basta con que ese coeficiente A, en este caso alfa 1, no sea una potencia pésima en el cuerpo en cuestión. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos por el absurdo. Supongamos que no. Si no lo fuera, por el ejercicio, no sé, estrellita, y esto pasa a llamarse estrellita. Bueno, necesariamente alfa 1 debería pertenecer a K de alfa 1 a la P. Bueno, vamos a poner nombre. Digamos que alfa 1 es beta 1 a la P con beta 1 en K de alfa 1. Bueno, y ahora tiremos un poquito de magia, qué sé yo. La hipótesis que tenemos es
esta, que f de 0, no es potencia pésima. Bueno, vamos a forzar las cosas para usar esa hipótesis. A ver si puedo hacer algo, qué sé yo. ¿Qué es f de 0? En nuestro contexto, con nuestra notación, f de 0, miro acá, y es el producto de las raíces. Es alfa 1 por alfa n, y eventualmente más o menos eso, ¿no? Depende del grado. La paridad del grado. Bueno, yo digo que ahí de alfa 1 es con quien estamos jugando, que sabemos que es potencia pésima, pero de los otros alfa no sé, qué sé yo, no lo puedo hacer con todos a la vez. Yo solo estoy asumiendo algo de alfa 1. Bueno, pero hay una manera de vincular, de escribir esto solo en términos de alfa 1, porque los otros alfa son parientes de alfa 1. Son las otras raíces del minimal de alfa 1. ¿No? Entonces, esto no es otra cosa que, o sea, alfa 2, ¿qué es? Es algún sigma evaluado en alfa 1, ¿no? Alfa 3 también, etcétera. Bueno, yo digo que exactamente, estamos en el caso separable, las raíces son exactamente las imágenes de alfa 1 a través de los sigmas K-morfismos que salen del lugar correspondiente, que llegan al lugar correspondiente. A ver, escribámoslo bien. Yo digo que esto es el producto de los sigmas evaluados todos en alfa 1. ¿Con qué sigmas? O sea, esto es sigma de alfa 1, sigma de alfa 2, sigma de alfa 1. Bueno, digamos de vuelta. Sigma 1 de alfa 1, sigma 2 de alfa 1, sigma 3 de alfa 1, qué sé yo. Bueno, en principio son exactamente los morfismos que salen de K de alfa 1. Porque los morfismos que salen de K de alfa 1 son exactamente mandar alfa 1 a otra de las raíces de su minimal. ¿No? O sea, no hice más que decir esa propiedad que ni siquiera uso separabilidad. Acá uso solamente eso, que los alfas, que son también raíces del mismo minimal que alfa 1, son imagen a través de un sigma. ¿Estamos? Bueno, pero qué bueno haberlo escrito todo dependiendo de alfa 1 solamente, que es aquel del cual yo tengo alguna información, porque alfa 1 es beta 1 a la p. Y acá medio en volante tener que escribir siempre esto, pero insisto, hagámoslo porque muchas veces cambia de golpe el dominio del sigma. O sea, queremos que cambie y bueno, a veces nos olvidamos de estar atentos y mirar dónde está definido el sigma. Bueno, ¿de qué me muero de ganas ahora? Digo yo. Saca la P para afuera. Y algo así, sí. Pero lo voy a hacer con... O sea, de otra... Bueno, vamos a hacerlo, dale. Para cada sigma... A ver, hagámoslo primero así despacito, a ver si nos lo creemos y cuando estemos convencidos, lo escribo. O sea, sale el P de cada sigma, ¿no? Sí, sigma es un morfismo, así que uso su multiplicatividad. Y después, sale el P del producto también, ¿no? Y bueno, sí, porque sí. Así que, bueno, nada, qué sé yo, no hay que ser demasiado sutil para sacar el P. Solo decir que beta 1 está en K de alfa, ¿no? Por eso lo tenés definido ahí. Por eso podés sacar el P. Claro, yo quería decir eso, quería ver si nos hacía ruido. Y porque uno dice, yo al sigma lo sé evaluar en cosas de K de alfa 1.
Digo, de eso de sacar el P, uno a veces lo hace alegremente, sale el P, vas como un campeón, pero ojo si el sigma dejó de estar definido donde lo estás evaluando, ¿no? Pero genial, hemos visto la sutileza. Beta 1 está en el dominio del sigma. Si no, eventualmente tampoco es gravísimo, porque en general uno debería usar una extensión de sigma que siempre existe cuando la extensión es algebraica. Pero bueno, nada, seamos sutiles. O sea, beta 1 se puede evaluar en sigma, en cualquiera de estos sigmas. Estos son muchos sigmas a la vez. ¿Ves que de golpe ahora es paréntesis y acá fue corchete? No sé, es algo que lo tengo que tratar en terapia. Si hay que poner corchete o paréntesis cuando es K de alfa. Me tengo que decidir Muchas eso. cosas más. Entre otras cosas. Pero empezaría por ahí. ¿Qué problemas banales que tenés? Y boludo, a veces no duermo. Vos ponele Como corchete. ¿Qué querés? Se te Vos ponele escucha bastante. corchete, que va a andar bien. Bueno, pero es que me olvido, no es que lo hago a propósito una u otra cosa, hago lo que me sale. Acéptenme como soy. Bueno, bárbaro. Yo lo que digo es que esa expresión que tenemos ahí entre paréntesis es como que es la misma por la que arranqué, no hace mucho tiempo atrás, acá arriba, habiendo cambiado alfa 1 por beta 1. Casi, diría yo. Yo digo, justamente, si el dominio fuera otro, hasta estaría mejor, porque sería más coherente lo que dice acá. Los sigmas de beta 1 los sigmas se evalúan en beta 1, pero ¿qué sigmas? Y los que salen de K de alfa 1, por ahí no me dice mucho. Pero ¿no estaría re bueno que sean los sigmas que salen de K de beta 1? Decime si no estaría re bueno. Bueno, yo digo, sí, estaría re bueno. Y lo escribo y ustedes me dicen por qué. ¿Por qué puedo acá alegremente cambiar K de alfa 1 por K de beta 1? La respuesta es bien básica, es porque son iguales. Bueno, díganme por qué son iguales, nada más. O sea, no sé si entiendo la pregunta. Vos podés extender todos los morfismos a K de beta 1. Sí, pero yo estoy haciendo algo más inocente. Yo estoy diciendo que como cuerpos son el mismo. Entonces, en vez de poner K de alfa 1, pongo K de beta 1. Y es re básico, hagámoslo a mano. Pero, o sea, tenés que beta 1 está en K de alfa 1, y si alfa 1 es beta 1 a la P, entonces alfa 1 también va a estar en K de Bárbaro. beta 1. Hasta me lo decís como diciendo, pero sos boludo, ¿no te das cuenta? Y sí, exactamente, es así de fácil. No, para Sí, nada. el tono fue ese, yo lo percibí. Bueno, a mano, o sea, cada uno está metido en el otro. Fue alfa 1 es beta 1 a la P, y beta 1 simplemente lo sacamos de cada alfa 1. O sea, no estoy diciendo nada demasiado complicado. Bueno, pero haber dicho esto, ese pequeño cambio de notación del cuerpo, bueno, fue muy útil. ¿Por qué? Porque ahora la expresión que me quedó ahí es conocida para nosotros, lo que está en el paréntesis. O digo yo, no sé, pensémoslo, ¿qué es esa expresión? ¿Con qué coincide? Minimal de beta 1. Ahí, se cortó justo. Mirá qué oportuno. El minimal de beta 1. Bueno,
En realidad es un número esto, ¿no? No es un polinomio. Pero por ahí anda. Tiene que ver con el minimal de beta 1. Es el Evaluado producto. de 0. Ya, es el producto de las raíces del minimal de beta 1. ¿Sí? ¿Lo dije bien? El producto de todas las raíces del minimal de beta 1, porque las raíces del minimal de beta 1 son exactamente estas, las imágenes de beta 1 a través de los sigmas que salen de K de beta 1. O sea, es el minimal de beta 1 sobre K evaluado en 0. Y en realidad no sé qué signo tiene, más o menos, porque depende de la paridad. Quedó re bien ese más menos de vuelta, pero bueno. Acá vamos a decir, ¿sabes qué? ¿Qué me importa el más menos si P no es 2? ¿Está? Recién acá digo, tiremos a la basura los más menos, porque P es impar. Entonces, ¿qué ha pasado? Miremos la expresión de principio a fin y digamos, eureka. Ha ocurrido que f de 0 es esto a la P. Bueno, f de 0 tenía prohibido ser alguien a la P. Alguien del cuerpo K. Una pregunta, claro, lo que pasa es que teníamos que encontrar el minimal de beta 1 con coeficientes en K para que fuese alguien de K, ¿no? Que te quede alguien de K elevado a la P. Claro, o sea, teníamos que llegar a alguna expresión que yo pudiera asegurar que está en K, porque haber escrito esto como algo a la P, bueno, sí, lo puedo escribir como algo a la P, pero si ese algo está en un cuerpo gigantesco no me sirve de nada. O sea, ya en esta tercera igualdad, ponele, por ahí yo tenía que haberlo dicho, dense cuenta que estamos escribiendo f de 0 como algo a la P, y casi que ya estaríamos, tendría que haber dicho, pero faltaría decir que ese coso está en K, que recién ahora lo acabamos de asegurar. Buenísimo, gracias. Genial. De nada. Bueno, esto pertenece acá. Así que ha saltado un absurdo. Y acá, digamos la sutileza, que P no es 2, porque ahí lo estamos usando. Así me puedo olvidar del más menos. Si quieren, piensen un ejemplito de juguete para el caso de P igual 2, que realmente va a ser falso el enunciado, este enunciado así general. Con P igual 2 está diciendo una mentira, y acá es donde falla la demostración. Bueno, sigamos. Hemos visto, ¿qué hemos visto? Que este factorcito, x a la p menos alfa 1, es irreducible en el lugar donde vive, que es k de alfa 1 de x. Bueno, lo mismo pasa con todos los demás, porque sí, porque alfa 1 no tenía ninguna propiedad en particular. Bueno, entonces ahora vamos a seguir tirando un poquito de magia y vamos a probar que efectivamente f de x a la p es irreducible. Entonces supongamos que es reducible. Supongamos que f de x a la p es un producto de g por h con g y h en K. Bueno, yo he observado que hay ciertos polinomios irreducibles, pero no en K, en un lugar un poquito más arriba. El primero está en K de alfa 1, el segundo en K de alfa 2, etc. Bueno, arranquemos por el primero. Yo tengo ese factor. F de x a la p es exactamente este gran producto, así que uno de sus factores es el primero, x a la p menos alfa 1. Entonces ahí tengo un divisor irreducible de f de x a la p, pero no en K, en un lugar más arriba. Pero bueno, va a ser un avance. Yo digo que x a la p menos alfa 1 divide a f de x a la p, en donde esto tiene sentido, que es k de alfa 1 de x. Y ahora puse paréntesis, qué sé yo. Bueno, entonces si miramos esta igualdad por la que partí, que en realidad la planteé en K, que el polinomio se factoriza como g por h,
Pero si querés, mirala más arriba, ¿qué problema hay? Tengo ahí arriba, en K alfa 1 de X, y ahí tenés tu corchetito con, que a f de X a la P le encontré un factor irreducible, que es este. Bueno, entonces ese factor irreducible divide el producto, se la divide a uno de ellos dos. ¿Está? Y como es irreducible, X a la P menos alfa 1 divide a G o a H. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya casi estamos, es una suerte de iteración de esto y lo rematamos. Yo lo que digo es que entonces puedo, no sé, lo voy a escribir así para que nos quede una suerte de iteración en el siguiente sentido. O sea, pongamos f de x a la p. Si le borro el factor x a la p menos alfa 1, que es el primero de ellos, eso quiere decir g sobre h, g por h sobre eso. Pero ese factor se enchufa en alguno de ellos dos. Pongámosle en G, así que quedará un gemonio. Esto es una factorización en K de alfa 1 de X. Uy, se fue para arriba. Bueno, yo digo, volvamos a empezar en el sentido de, del mismo modo, agarro X a la P menos alfa 2. Bueno, yo tengo que X a la P menos alfa 2 divide a f de X a la P sobre X a la P menos alfa 1 por X a la P menos alfa 2. Perdón, ahí me zarpé. Me embalé. Ese no lo quise poner. Fx a la P, le borré el primer factor. Bueno, X a la P menos alfa 2 es el segundo factor, así que divide a ese cociente, que es gemonio por H. Y lo miro, ¿en dónde? Y sigamos agrandando el cuerpo, porque ahora agregué alfa 2. Bueno, lo miro acá. Bueno, yo digo, ¿qué hicimos antes? Dije, como X a la P menos alfa 1 es irreducible y divide a G por H, divide a uno de ellos dos. Acá voy a decir, como X a la P menos alfa 2 es irreducible y divide a gemonio por H, divide a uno de los dos. Bueno, pero hay una sutileza ahí. Yo tengo que decir que X a la P menos alfa 2 es irreducible en K de alfa 1. Ahora se va agrandando el cuerpo. Pero eso no es que lo tengo que demostrar. Yo digo, es idéntica a la demostración del otro, porque no sé nada en particular del cuerpo K, sino que repetiría la demostración que hice en K, la voy a repetir en K de alfa 1. O sea, pero yo afirmo que X a la P menos alfa 2 es irreducible. ¿En dónde? En K de alfa 1, alfa 2. Esto es un enchastre de corchetes, paréntesis, bueno, ¿qué va a ser? Pues se demuestra idéntico. La única diferencia es que cambio K por K de alfa 1. Y no va a pasar nada con la demostración que hemos hecho. Bueno, entonces vuelvo a hacer lo mismo. El X a la P menos alfa 2 se va a enchufar como divisor, o bien de gemonio o bien de hemonio. Entonces obtendremos que f de X a la P, dividido X a la P menos alfa 1
y x a la p menos alfa 2, terminará siendo un nuevo moño, porque yo qué sé si se metió en el... Por ahí vamos a meter moño en los dos, qué sé yo, porque yo no sé en cuál de los dos se metió el primer factor. Bueno, uno de esos dos moños en realidad es igual que antes, pero no importa, le pongo moño a los dos, sabiendo que uno de los dos se pudo haber modificado. Bueno, uno de los dos se modificó y el otro no, pero no sé cuál. Y acá lo mismo. Lo que está ocurriendo es que voy limpiando de a uno estos factores de f de x a la p. Cuando agarro f de x a la p, perdón, que subo y bajo, soy insoportable, pero ¿dónde está f de x a la p? ¿Dónde carajo está f de x a la p? Uy, re arriba. Acá. Tiene estos factores. Bueno, cuando paso el primero dividiendo, lo escribo como un producto de g por h. Cuando en K de alfa 1. Cuando paso el segundo dividiendo, va de vuelta. Supuse que a f de x a la p lo factorizaba como g por h en K. ¿Sí? F igual a g por h, supuse. Eso lo he supuesto acá abajo. Acá. Y simplemente lo que hice fue dividir ambos lados por x a la p menos alfa 1. Bueno, lo que ocurre es que ese factor entra enterito o bien en g o bien en h. Después divido ambos lados por x a la p menos alfa 2. Bueno, ocurre que también entra enterito o bien en g o bien en h. Bueno, si yo sigo este proceso, se me terminan los factores. Repitiendo esto, me va a quedar que ¿qué me va a quedar? ¿Uno del lado izquierdo? Sí, del lado izquierdo 1, porque termino de dividir todo, pero quiero decirlo. A ver, yo lo que afirmo es esto. Que el g hipotético que tenía empezó a comerse alguno de estos factores, x a la p menos alfa 1, x a la p menos alfa 2, algunos sí, otros no. Y me queda el producto de algunos de ellos, x a la p menos algunos, con i en algún conjunto, llamémoslo g. Y lo mismo con h, porque es como que ocurre que estos factores vienen como paquetes, y uno no los puede separar, y cada paquete se va enchufando en o bien G o bien H. Pero no hay más que eso. Una vez que termine de enchufar todos los factores, agoté todo lo que había al lado izquierdo, y G tiene esta pinta y H tiene esta pinta, y no sobró nada más. Ya ocupé todo el lugar que había. Empecé a poner todos los factores y vi que se han repartido de esta forma. ¿Sí? No hay... Es una boludez lo que estoy diciendo por ahí. Es más fácil decirlo así. Yo estoy factorizando f de x a la p. Bueno, lo que vi es que la manera de factorizarlo es agrupar estos factores. Porque estos factores no se parten. Son todos paquetes indisolubles. ¿Sí? Si f de x a la p se escribe como g por h, termino observando que g y h son simplemente elegir cuáles de los factores estos tienen. Bueno, creo que no sé, si por ahí decirlo en palabras es más fácil verlo, lo que estamos haciendo, que por ahí decirlo. Y uno dice, bueno, mirá qué loco, qué sé yo, ¿qué ganaste? Simplemente parece poco el avance, solamente dijiste que si se factoriza f de x a la p, lo hace repartiendo estos factores. Lo mismo que uno hace, si uno factorizara f, obvio que es repartir estos factores en un lado y en otro. Pero f de x a la p, y en principio no necesariamente, capaz que cada factor de estos se puede partir en 1000 pedazos y se empiezan a mezclar. Bueno, no, hemos probado que si se factoriza simplemente agrupando estos factores.
Y eso es re poderoso porque es como muy rígida la manera de factorizarlo. Escribamos la notación con G y H. Vamos a hacer cancheros, vamos a poner así. G y H es una partición del conjunto 1N. Bueno, yo digo que si se factoriza de forma tan rígida, bueno, en realidad lo que está ocurriendo es algo más fuerte. Porque, vuelvo a subir, si se factoriza así y no se pueden separar estos, es como que, ¿qué pasa si yo llamo I a X a la P? Hago un cambio de variables y lo llamo I. Y bueno, es como que escribiste lo mismo que acá, salvo que en vez de X quedó I. Entonces yo lo que digo es que esa misma factorización, esa repartija, que me hace factorizar el polinomio de la izquierda, si uso la misma repartija acá arriba, me va a hacer factorizar el polinomio f. Porque no es otra cosa que mirar la igualdad de arriba y mirar la igualdad de abajo, es casi que lo mismo, salvo que la variable se llama distinto. Y si la de abajo vi que se factoriza, si llegara a factorizarse la de abajo, es porque se factoriza la de arriba, porque los coeficientes son los mismos, solamente que estoy usando otra variable. En vez de x, x a la p. ¿Sí? Así que si uno ve que hay una factorización así rígida abajo, tengo derecho a pensar que lo que hice fue una factorización del de arriba, solo que con una variable llamada x a la p, en vez de x, y ya, eso estaría probando que f es reducible. Y bueno, y eso es el absurdo. Bueno, qué sé yo, si me lo creyeron, ponele. Yo digo que esto daría una factorización de f. De hecho, te digo cuál es la factorización. La misma de recién. Yo digo que f sería bueno, no se puede llamar g, ni hegemonio. G. ¿Qué le pongo a esto? Bueno, F1, F2, ponele. Donde F1 es la misma de esa factorización, es el mismo grupito de raíces, pero en vez de x a la p, usa la variable x. Porque a la hora de empezar a hacer las distributivas, y los coeficientes van a ser lo mismo, porque simplemente estás usando otra variable, nada más. Los coeficientes son los mismos. Bueno, esto terminó absurdo. Andá a saber cuándo es que había supuesto algo que no pasaba, no me acuerdo. Al principio de todo. Ah, no, acá. Desde acá. Supongamos que se reduce. Bueno, absurdo. Y ya. Bueno, no sé, espero que me lo hayan creído esto de factorizarlo en la variable x a la p implica poder factorizarlo en la variable x. Nada, si tienen ganas me da un ejemplo de esto. Me construyen un ejemplo para aplicar esta propiedad de un polinomio. A ver cómo era el enunciado. Irreducible y que el coeficiente, el término independiente, no sea una potencia pésima. Hay que elegir un primo. O sea, es re libre esto, es bastante generoso. Denme su polinomio irreducible en Q favorito. ¿Qué pregunta? X al cubo menos 2. ¿Ese vale? X al cubo menos 2. Dale ponle más onda.
X al cubo menos 3x menos 3. Algo así. Ahí se enseña. Bueno, dale. Este es irreducible. Y si tomo P es irreducible en Q. Y tomo P igual cualquiera que no sea 2. 7, qué sé yo. Entonces, X a la 3 por 7, 21. Menos 3 por X a la 7, menos 3 es irreducible. ¿Por qué? Porque efectivamente el polinomio evaluado en 0 dio 3, que no es una potencia séptima, nada más que eso es lo que hay que pedir. O sea, 3 no pertenece a Q a la 7. Insisto, es una vendida de humo si uno dice, qué útil esto, porque me prueba que muchos polinomios son irreducibles. Bueno, porque andá a tener la suerte de que ese polinomio justo se escribió así, como que cada potencia es un múltiplo de un primo P. Bueno, pero como uno está cursando una materia y capaz que uno arma ejercicios ficticios y capaz que armamos algún ejercicio y este resultado nos ayuda. ¿Oíste el mensaje subliminal, Juan, que tiré? Dije, capaz que lo tomamos. Nah, no creo, no sé. Te lo dejo a vos, la La decisión. verdad, te dejé de prestar atención hace 20 Sos renglones, pero un cara dura, ¿eh? Qué tipo. Yo con toda la atención que te presté el otro día. Bueno, fin. Termino con un comentario. Solo para hacer de cuenta de que hablé algo de cuerpos perfectos porque es el final de la práctica, pero la idea es que ustedes hagan esos ejercicios de cuerpos perfectos. No hay muchos así ejercicios que a mí se me ocurran interesantes para agregarles a los que están en la práctica. Más adelante volveremos sobre los cuerpos perfectos y haremos cosas. Pero solo un comentario que por ahí les ayuda a, no sé si a resolver el ejercicio, pero a visualizar algo, a intuir un poco. Aparece un cuerpo con la notación siguiente. O sea, dado K con característica P, cuando lleguen al final de la práctica, se encontrarán con este cuerpo, con esta definición, K a la P a la menos infinito. Ahí está definido como los X en K clausura, tales que sigma de X es igual a X para todo sigma en el gal de K clausura sobre K. Y les pide que prueben algunas cosas, que si el cuerpo es perfecto, entonces ese cuerpo K a la P a la menos infinito coincide con K y qué sé yo. Bueno, son todas equivalencias. Yo agrego el siguiente comentario. Que tal vez esa notación, uno no entiende qué onda esa notación, K a la P a la menos infinito. Bueno, porque después vamos a ver que en realidad este cuerpo coincide con el siguiente. Con los X que pertenecen a cada clausura, tales que existe un N, tal que X a la P a la N pertenece acá. Bueno, entonces por ahí la notación es un poco más llevadera o es más, qué sé yo, razonable si lo pensás que en realidad este cuerpo coincide con esto. Bueno, hay que probar que es un cuerpo y demás, ¿no? No es fácil esta igualdad, pero una de las inclusiones sí. Pero más adelante veremos la otra. Yo solamente les comento que podemos hacer en un renglón, y con eso termino, la inclusión para allá. Pero bueno, es casi que gratuita.
porque si x a la p a la n da en k, bueno, ya ni me acuerdo. A ver cómo era esto. Supongamos que x a la p a la n pertenece acá. Y quiero probar que queda fijo por todos los sigmas. Entonces, quiero probar que sigma x es igual a x. Bueno, me voy a machetear porque no me acuerdo, porque estoy cansado y ya no quiero ni pensar. Te basta ver que es igual- la única raíz del minimal, ¿no? Claro, basta ver que es la única raíz del minimal. Exactamente. Ujú. Bueno, entonces ese sigma, veamos. Bueno, entonces yo digo, basta ver que llamémoslo alfa. No sé por qué lo llamé x. Basta ver que alfa es la única raíz del minimal de alfa sobre k. Porque entonces todos los sigmas que vayas a elegir van a mandar alfa a otra de sus raíces, pero no hay otra, o sea, la única es ella, así que la dejan fija. Bueno, pero usemos esta propiedad. Yo consigo de manera muy barata un polinomio que mata a alfa. Por el hecho que alfa, la p a la n, vive en k. Entonces, x a la p a la n menos alfa a la p a la n mata a alfa, más vale que sí, pero lo importante es que es un polinomio legal porque vive en k de x. Entonces es dividido por el minimal de alfa sobre k. Y bueno, simplemente ahora usamos que estamos en característica P, y esto es el mundo mágico donde la potencia distribuye en la resta o la suma, y punto. Entonces lo que hice simplemente es un comentario de que este cuerpo que les aparece en ese ejercicio, tal vez en una de esas, para alguna de las implicaciones, les sirve lo que les acabo de observar, que k a la p a la menos infinito contiene a los x que a la p a la algo caen en k. Bueno, buenísimo, si les sirve para probar algunas equivalencias. A título informativo vale la igualdad, pero la otra inclusión va a ser más accesible más adelante. Bueno, listo, me callo, ¿eh? Nota, vale también la otra. Ah, más vale, si la propiedad decía igual. Eso no es una nota, sino que no hay demostración de la otra inclusión. Así que esto después. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Juan está bardeándome, qué sé yo. Pueden terminar la práctica 3, digo. Aparecerá la 4 a traición en cualquier momento. Corto la grabación. Adiós.